Señores, bendiciones una vez más de parte de Yahweh. En el nombre de Jesús le bendigo a todos. Seguimos edificando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le quiero hablar hoy de un tema que es común a todos los creyentes, a todos aquellos que obviamente han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Yo quiero poner un tema a este análisis, a este estudio. Yo quiero ponerle el tema expuestos bajo pruebas. Expuestos bajo prueba. Expuestos bajo prueba. Obviamente está conectado con unos eventos que me han sucedido en unas que otras ministraciones a los hermanos, donde yo he podido notar, y me han sucedido en lo personal a mí también, que yo le pregunto al Señor, ¿tú me estás probando? Y Él me dice, sí, yo te estoy probando. Digo, bueno, pues me declaro en victoria. Antes de que me conteste, yo digo, mira, si es una prueba, me declaro en victoria. Si es una tentación, yo en esta hora venzo la tentación con el poder de tu Santo Espíritu y por la sangre de Jesús me declaro en victoria sobre Satanás. O sea, la palabra de proyección que sale de nuestra boca cargada de fe, de confianza, de esperanza y de una sólida convicción plena bajo el poder del Espíritu Santo, tiene un efecto creativo en nosotros que nos da la victoria automáticamente. Agarren eso. La prueba tiene la característica que el Espíritu Santo te la va mostrando, el Espíritu Santo te va mostrando la tentación del enemigo. Cuando Él te la muestra de manera anticipada, lo que obviamente te está recalcando eso le llaman guianza, instrucción divina. Es posible que eso sea diariamente. Hay veces que no te lo revela, pues somos carne y no podemos retener tanto la presencia de Dios diariamente, así como para retener toda la información. A veces tenemos las visiones, los sueños se nos olvidan. Pero sí hay que clamar, hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios diariamente. Entonces, el Señor a veces nos pone a descansar para coger reposo, dormir, etc. Entonces, nos da por adelantado la ruta que vamos a caminar al día siguiente, o en los meses siguientes, o en el año siguiente. Incluso hay proyecciones del radar profético, yo le digo el radar profético de la liganza del Espíritu Santo, que tú puedes viajar en el tiempo a futuro y el Señor te revela las cosas que sucederán en el futuro. Entonces, ser entendido en los tiempos es importante. Ser entendido en la manifestación del poder de Dios en el tiempo es sumamente importante para tú no turbarte a la hora de cuando llegue una tentación, y cuando Dios permita la prueba. Quiero hacer una diferencia entre lo que es prueba y lo que es tentación. La prueba en la Biblia está orientada hacia la acción. Repito, la prueba en la Biblia está orientada hacia la acción, o sea, una especie de examen. Está replegada en la aflicción o la enfermedad, que puede ser para la manifestación de la gloria de Dios, para exhibir la gloria de Dios. Hay enfermedades que no son para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Puede ser una tristeza traída por un luto, alguna aflicción, un fracaso, qué sé yo, tantas cosas que Dios permite en los hijos para glorificarse. Y si la palabra ya ha pasado del primer sentido al segundo, o sea, de que al ser tentado, tú pudiste superar esa prueba, tú pudiste superar esa tentación, entonces ya tú has pasado la prueba. Sin duda, ya ha pasado al próximo nivel, de que tú has adquirido un nuevo nivel de conocimiento y de revelación y de sabiduría en el conocimiento de la voluntad del Eterno. El sufrimiento muchas veces se experimenta como un texto revelador del hombre para así alcanzar la naturaleza divina. La Biblia se nos manda que seamos participantes de la naturaleza divina. Dice, añadid pues a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia templanza, a la templanza amor fraternal, etcétera, etcétera. Dice el escritor, si estas cosas abundan en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto ante la presencia de Dios. De manera que tener un ministerio no es quizás tú, como dijo alguien, estar parado ante una plataforma brillando con trajes caros, y de hecho los trajes son importantes porque la imagen vende mucho, uno tiene que vestir como hombre de Dios. Pero si lo más importante es tu ser interior, el nato de tu ser interior, vivir una vida en santidad, una vida de integridad y de lealtad ante Dios sin descuidar la presencia, y eso te va a dar una proyección y unas capacidades y un testimonio ante la presencia de Dios, unos méritos que tú, donde quiera que llegue, el Espíritu Santo va a hablar por ti.
porque obviamente era una persona aprobada. La Biblia dice que procuremos de tal manera presentarnos ante Dios aprobados como veros que no tienen de qué avergonzarse, que ponen de manera correcta la palabra de Dios. De manera que Dios desea que nosotros seamos aprobados, no reprobados. Cuando le hablo entonces de lo que es tentación, la tentación es una forma de el enemigo inducirte, ¿verdad? Una incitación para que peques, para que transgreda, para que quebrante, para que desobedezcas a Dios y lo sigas a Él. Vemos la prueba que obviamente la tentación, que le hizo Satanás a Jesús cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, dice que le tentó. O sea, de alguna manera todos en esta tierra vamos a ser tentados, primero por Satanás y segundo por nuestra propia naturaleza pecaminosa, que obviamente combate entre nuestros seres, entre nuestros miembros, entre nuestra carne, y luchan contra la voluntad del Espíritu. Entonces, tenemos que entender eso para que cuando llegue la hora de la prueba y de la tentación, pues nosotros escojamos la prueba y pasemos a Dios con 100. Entonces, varias veces le pregunto, digo, Señor, pero la Biblia dice esto y esto, y cuando me llega, mira, muchas veces Dios le da de manera anticipada la revelación a uno. Y luego tú te ves en la circunstancia, en el evento, en el tiempo. Obviamente no te revela día. El Señor muchas veces no te revela día ni fecha y cuándo te va a suceder las cosas, pero sí, porque es un examen. Y si digo un examen, pues entonces no te debe dar pistas de cómo vendrá o qué hora vendrá. Solamente te revela lo que sucederá, los eventos que sucederán para que tú tengas la capacidad de discernir qué es lo que se mueve, pero no te da fecha fija. Eso sucedió con Pedro cuando en algún momento dijo, Maestro, donde tú vayas iré yo y daré toda mi vida pondré por ti. Le dijo, mira, de la copa que yo bebo beberé. Y en algún momento le dijo, me negará 3 veces y el gallo cantará 3 veces. Y antes de que cante el gallo me negará 3 veces. Y así sucedió. Pero él le dijo, antes de que, mira, el Satanás se ha presentado ante mi Padre en las cortes celestiales, ante el trono de la gracia, allá ante el trono de Dios, a presentar una demanda, una acusación para tentarte, porque Él quiere zarandearte. Un zarandeo es una persecución donde tú no estás tranquilo. Puede ser una enfermedad, puede ser una crisis, qué sé yo, de tipo económico, como sea, pero un zarandeo. Entonces, Satanás fue y presentó la acusación allá delante de Dios para que le pusiesen a Pedro en la mano, para demostrar con eso que Pedro no era un hombre de fe, como obviamente le estaba pronunciando, que estaría dispuesto a seguir a Jesús donde quiera que fuera. Cuando llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador, el miedo le invadió su propia naturaleza humana y adoptó una posición de autodefensa cuando fue acorralado por los seguidores por los enemigos de Jesús, y cuando vieron que llevaron a Jesús allá y lo tenían para ser crucificado, para ser sentenciado, él estaba ahí viendo de lejos y le dijeron, pero tú andabas con él. Y él dijo, yo no sé quién es Jesús, yo no conozco a Jesús, yo no sé quién es Jesús. Lo negó 3 veces. Entonces ahí se acordó que Jesús le había dicho, mira, yo he rogado, antes de que llegue la prueba, antes de que te llegue la tentación, yo he clamado, yo he rogado a mi Padre para que tu fe no falle. O sea, yo creo que el fundamento que nosotros como creyentes, como siervos de Dios, como hijos de Dios, para así estar firmes ante la presencia de Dios, no flaquear, no ser reprobado ante la presencia del Señor y no darle larga al asunto, es, obviamente, cuando se nos muestre la visión, cuando se nos muestre la tentación o la brecha por donde el enemigo está intentando presentarnos la acusación o la demanda, es para que nosotros instantáneamente recibamos la visión, nos pongamos a orar, nos pongamos a clamar, nos llenemos de la presencia, para que cuando llegue el momento de nuestra fe, mantengamos el escudo de la fe, porque eso es lo único que nos va a mantener firmes como hijo o hija de Dios aprobado. Nos va a dar poder y autoridad para reprender al enemigo. Entonces vamos a desarmar a los demonios y nosotros vamos a tener poder y autoridad sobre ellos. Y luego el Señor nos va a elevar a un nivel
Ministerio es una vida probada. Ministerio es una vida probada ante la presencia de Dios. Ministerio es una vida probada, una
perdón, como se dicen los abogados, la verdad radica en que todo lo que tú me traigas, yo tenga la iniciativa propia de escudriñarlo, verificarlo y analizarlo, para saber si lo que tú me dices es verdad. Como dijo un pensamiento de un filósofo, la única manera, René Descartes, la única manera de llegar a la verdad es dudando de todo y de todos. O sea, tú tienes que pesar, tú tienes que sopesar todas las cosas. Me estará diciendo la verdad. Déjame yo comprobarlo y verificarlo por mi propia cuenta, por mi iniciativa propia, y preguntarle a Dios, como algunos hermanos me preguntan cosas. Digo, no, hermano, ahora mismo yo no le voy a dar respuesta. Procure usted preguntarle a Dios, porque yo sé que Dios le puede hablar a usted también. Pregúntele, vaya. Entonces dice aquí, sorprende bastante el hecho de que Pablo haya utilizado la palabra más noble para referirse a los de Berea, pues en el lenguaje actual noble se utiliza en un contexto de sumisión, sinceridad, buenos sentimientos. Pablo utilizó esta palabra para decirle que eran más especial que todos los demás. La palabra escudriñar, atención aquí, la palabra escudriñar, según Hebreos 17:11, es la palabra anacrino, que traducido al español corresponde a la palabra examinar, juzgar, discernir, preguntar y dudar. Oiga, la duda razonable está ahí también. O sea, juzguen, ustedes tienen la capacidad de juzgar la profecía, verificando, indagando, comprobando, discerniendo, indagando, preguntándole a Dios también, porque Dios le revela a ustedes también. La duda razonable no es mala. Ella te lleva a la verdad para ver si lo que obviamente tú estás pensando se conecta con lo que te está diciendo. Tú no puedes de plano decir que todo es malo, no, escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo que tú entiendes que sea malo, pero tiene que pasar este examen primero, del filtro anacrino, examinar, juzgar, discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, preguntar. ¿A quién? Al Espíritu Santo, pregúntale a Dios. Ponerlo en duda por un momento, no es la duda que obviamente no hace dudar de Dios, sino la duda razonable que va vinculada a nosotros discernir, a nosotros juzgar todas las cosas y ponerlo en la balanza para ver el peso que tiene, si es de Dios o no es de Dios. A eso se refiere. Algunas personas utilizan la palabra oruso, que quiere decir cavar o desenterrar, pero que no tiene ningún sentido con la palabra original usada por los escritores originales de la Biblia. Oruso significa hacer un hueco para introducir algo o sacar algo que ya conocemos que se encuentra ahí. Sin embargo, la palabra utilizada en la Biblia para escudriñar, en el caso de Hebreo 17:11, es examinar algo desconocido para comprobar si es verdad. Lo que debemos hacer los creyentes. Déjame examinar a ver este profeta. Señor, es el que te está hablando. Vamos a meterlo en la balanza, vamos a meterlo en el filtro. Espíritu Santo, revélame su vida. Él está hablando verdad, ¿es tú o es el otro que lo está usando? Señores, esa es la regla, está en la Biblia. Gloria a Dios. Dios está más interesado incluso que nosotros mismos en demostrar que Él es el Dios verdadero. Primera Tesalonicense dice así: no menosprecien la profecía. Para los que viven menospreciando la profecía, había un pastor que decía que no, yo los profetas, cuando me dan una palabra, yo no me intereso mucho, porque yo sé más o menos por dónde Dios viene. Yo lo que voy, me lo dejo que hablen y yo digo sí, amén. Y no, di que no le presto mucha. Ese pastor, él es muy docto, de aquí de dominicano, no me voy a decir el nombre. Por eso ese es uno de los que menosprecia a los profetas. Esos pastores no dejan entrar a los ministros profetas porque ellos entienden que son uno todos los y se lo saben todo. E incluso ese pastor vive tocando temas proféticos que no tiene esa revelación. Menosprecian a los profetas. Menosprecian, y cuando tú menosprecias la profecía, menosprecias a los profetas también. Entonces el menosprecio es poner en poco, no darle importancia a lo que tiene, a algo que lo tiene. Y eso es peligroso porque eso puede dar el traste de que la persona tenga en sí aire de grandeza y superioridad y de querer estar por encima de todo, de que lo sabe todo y que no necesita a nadie. Pablo dijo, son todos apóstoles, son todos profetas, ministran todo, hacen esto todo lo mismo. No, a los miembros de menos honra, los más indignos vestimos de más honra para que no haya jactancia en el cuerpo. Entonces el menosprecio es una carcoma, porque una persona que menosprecia a los demás hermanos, a los demás ministerios, es una persona que está propenso a tener envidia en su corazón.
es una persona que tiene aire de grandeza y superioridad y tiene que arreglar su vida porque no es sensible, no es humilde, no es manso. La palabra profecía del griego profeteia significa pensamientos de Dios. Repito, la palabra profecía en el idioma griego significa pensamientos de Dios, consejo de Dios. La Biblia versión K2, israelita mesiánica, traduce en 1 Tesalonicenses 5:20 así. 1 Tesalonicenses dice, no menosprecien los mensajes inspirados. No menosprecien los mensajes inspirados. Pero pónganlo todo a prueba, retengan lo bueno. O sea, las 3 veces que el Señor me ha probado con cosas que son aparentemente disque mentiras, yo he dado el trate y he dado pie con bola. Yo entiendo que es Dios mismo hablándome. Y yo siempre pongo el ejemplo del examen que te ponen en la universidad, como lo dije a los hermanos. Hermanos, si tú estás en la universidad y estás bajo prueba, y tú entiendes que es una prueba, para tú darte cuenta que es una prueba, tú tienes que discernir esto, no menospreciando y escudriñando y examinando y probándolo todo, poniendo la duda razonable, poniendo tu imaginación a volar y escudriñando, porque hay gente que aceptan todo lo que le traen y de una vez lo absorben. No, usted tiene que ponerlo todo a prueba. Gloria a Dios. Y de repente, yo me doy cuenta, y cuando me doy cuenta yo entiendo que igual es una prueba. La duda razonable, ¿verdad? No todas las verdades son verdad y todas las mentiras son mentiras. Todo va a depender del cristal en que tú lo ves, el filtro de la duda razonable. Cuando tú tienes la capacidad de tener el filtro de la duda razonable, de escudriñar, de investigar, de indagar si lo que tú estás diciendo tiene una lógica razonable desde el punto de vista del espíritu, entonces tú eres un hombre aprobado que anda en unos niveles de madurez espiritual y el enemigo no podrá vencerte muy fácil. No es que te digo que quizás no te equivoques, cualquiera se equivoca, aún los profetas más encumbrados se equivocan. Dice, póngalo todo a prueba, es lo que está diciendo Pablo. Cuando dice, no menosprecien los mensajes inspirados, o sea, póngalo todo a prueba, retengan lo bueno, gloria a Dios. O sea, saquen la parte que es espuria, que ustedes entienden que no le edifica, porque obviamente en los ministros cometen errores, obviamente. Cuando hablamos de profecía, nos referimos a lo inspirado por Dios, es decir, a la mente de Dios y su voluntad. Sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. Y más aún, que es la palabra profética más segura, 2 Pedro 1:19. Entonces, Pablo aquí nos aconseja no menospreciar la predicación de nadie, pero sí nos alerta en examinar absolutamente todas las cosas. Una hermana me dijo, mire, esto es un mensaje, mire, ¿qué usted piensa, pastor? Digo, mire, Dios está usando ese siervo. En la reunión yo vi que las personas lloraban. Digo, sí, Dios lo está usando. Lo único que quizás no tiene dominio, un poquito de madurez, porque yo lo veía temblando al hermano, profetizando, y decía cosas, digo, le hace falta afinar un poquito los sentidos proféticos para dejar fluir el espíritu como conviene, pero no es que Dios no lo está usando. Ahora, ¿qué tú debes hacer en ese sentido cuando tú ves esa situación así? Retenga, usted sabe que el espíritu y el hermanito es inmaduro, déjalo fluir y capte la parte que usted entiende que Dios le dio y que fue positiva y agárrela para su vida porque habló conforme a lo que dijo la palabra. Gloria a Dios. Entonces, examinar absolutamente todas las cosas. La palabra todas corresponde a la palabra griega paz, que significa totalidad. Y cabe decir que la palabra logos y rema en ocasiones al español son traducidas como cosa. Logos y rema es la palabra en sí, escrita, y el rema es la activación que viene trayendo una palabra por el Espíritu Santo en el momento. Gloria a Dios. Dice aquí, retener lo bueno. Hay una parte que dice retener lo bueno. En la versión original se traduce como están reteniendo lo excelente. ¿Están viendo? O sea, de una comida o de un jugo, tú exprimes el jugo y de ese jugo tú le sacas, botas el bagazo y escoges la parte que ¿entiendes? La sustancia. Retén la sustancia, coge la sustancia, pero no me menosprecies el mensaje. Retén la sustancia porque Dios te habló como quiera. ¿Cuál es el problema? Vamos a ser sabios y entendidos. Porque un hermanito quizás falló y no fue un poquito, no conectó. No. Vamos a retener lo bueno. Vamos a coger la sustancia y a sacar lo que usted entiende que no le aprovechó a usted. Porque es posible que Dios te esté probando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice acá, asegúrense de todas las cosas. 1 Tesalonicenses 5:21. Asegúrense de todas las cosas. Adhiéranse firmemente a lo que es excelente. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí
una panorámica, una ilustración de lo que significa menospreciar las profecías. Menospreciar la profecía. Bendito sea Dios. Según lo que hemos dado lectura en Deuteronomio 13, 1 al 4 y 1 Tesalonicenses 5, 16, dice: está siempre gozoso, orar sin cesar. Para hacer el filtro hay que poner en práctica todo esto. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Examinarlo todo y retener lo bueno. Gloria a Dios. Entonces, yo decía, con relación a las pruebas que se nos presentan a los ministros cuando estamos ministrando por el Espíritu, que muchas veces no se dan cuenta cuando Dios los está probando a ellos. E incluso, la persona a quien lleva la palabra, le dicen falso al profeta. Y ellos siguen más confundidos. Como yo le dije a una hermana, digo: hermana, cuando viene Dios te estaba hablando a través de ese hombre y te estaba probando a ver si tú estabas poniendo la confianza en el profeta o en él. Cuando viene fue Dios que lo permitió. Entonces yo escribí algo. Escuchen esto. Dice: engañoso y perverso es el corazón. Y ya yo le hablé de esto. Escudriñar la mente, probar el corazón, dar según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:9. Escudriñar la mente según la Biblia significa examinarlo, como le dije. Averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Indagar, inquirir, husmear. Yo digo que hay mentiras circunstanciales aparentemente falsas, pero que en el fondo no lo son. Porque, oye, eso me ha pasado 3 veces y el Padre me ha ministrado. Hay mentiras circunstanciales. Cuando Abraham dijo: es mi hermana, Abraham no estaba mintiendo, era hermana de él, ¿verdad? Mientras hay tanta gente que le dan otra mala interpretación que le dan a ese texto bíblico, igual que al del profeta joven y el profeta viejo. Mentiras circunstanciales aparentemente falsas, pero que en el fondo no lo son. Son más bien exámenes a lo que el Señor nos expone permanentemente para examinarnos, medir nuestra capacidad. Así como un médico se detiene a cuestionar a su paciente para verificar su estado, capacidad mental, psicológica y física, el médico tiene siempre en su escritorio un texto psicológico compuesto por preguntas y respuestas. En función de la respuesta del paciente a cada una de las preguntas de él, va detectando dónde pueden estar escondidas las fallas o dolores que le aquejan al paciente. Diagnosticando al final del examen, el médico, por su habilidad, capacidad y destreza probada, emite o hace una serie de recomendaciones al paciente y le indica unos medicamentos para que ese problema que le aqueja desaparezca, o por lo menos sea controlado con el medicamento que éste le recomienda. Si la circunstancia, muchas veces a todos no van a llegar, se muere, se enferma, el hijo de Dios, el hijo del diablo. Así como dice la parábola de los ríos, los vientos y la lluvia, están ahí en la Biblia. Obviamente nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, entender que no todo es el diablo. Hay gente que todo es el diablo. No, y no es que soy defensor del diablo, el Señor lo reprenda, sino que nosotros debemos sobreponernos a todas esas circunstancias adversas y tener la mente de Cristo, de que obviamente es el Espíritu Santo que nos guía, y lo que está ocurriendo en nosotros hasta aquí es que se cumple lo que dice el Señor, es que persevere hasta el fin. Vamos a ser probados. No todas las mentiras, señores, no todas las mentiras son mentiras, ni todas las verdades son verdades. Radica el punto del equilibrio entre aprender a tener discernimiento entre la verdad de la mentira. Escuchen esto, como el Señor me dijo: dile que yo estoy midiendo su discernimiento. Dile a ella que solamente estoy midiendo la capacidad del discernimiento de ella, porque le voy a entregar un ministerio profético. ¡Wow! Eso a mí me voló la cabeza cuando el Señor me sacudió. No todas las mentiras son mentiras, ni todas las verdades son verdades. Todo va a depender del cristal en que tú lo veas. Discernimiento, la luz del Espíritu. Ahí radica el punto de equilibrio entre el aprender a tener discernimiento y no tener discernimiento, entre la verdad de la mentira, entre el error y la rectificación, entre la sabiduría terrenal y la sabiduría espiritual, entre la humildad y ser un arrogante, entre ser un manso y sencillo a ser un lobo, entre la inteligencia celestial y la inteligencia del error, entre el engaño y la sinceridad, entre lo bueno y lo malo.
Le dicen muchas veces bueno a los malos. Y a los malos le llaman bueno porque no tienen la capacidad de discernir. Gloria a Dios. Repito, nada es verdad y nada es mentira. Todo dependerá del perfil o del cristal, del filtro que tú lo veas. Dios prueba al justo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, si tú escudriñas, si tú te formas, si tú buscas la manera de que el Espíritu Santo te enseñe y te revele la palabra, te dé revelación de la palabra, te entrene, gloria a Dios. Si tú dejas que Dios moldee tu carácter, entonces será un siervo aprobado, porque los exámenes son las circunstancias adversas que Él permite. Ese es tu campo de entrenamiento. Los desiertos son los campos de entrenamiento donde el Señor prepara a sus hijos, prepara a sus mejores soldados para la guerra. Gloria a Dios, para luego mandarlo a la misión. Si obviamente no te prepara, pues entonces no podrás ser enviado. Gloria a Dios. Si no hay quien te enseñe, ¿cómo podrás entonces aprender? Hay una regla invariable. El 1 Corintios capítulo 6, Dios estableció los ministerios para eso. Para caminar en la verdad hay que vivir en esa verdad. Según sean tus pensamientos, así serán. Según sean tus pensamientos, así serán tus caminos y tus decisiones. Y será tu voluntad. Dios quiere que sea su voluntad por encima de las nuestras. Que aprendamos a confiar, aprendamos a esperar, aprendamos a descansar en Él, aprendamos a ser guiados por Él. Para medir nuestra capacidad de Yahweh, nos probará continuamente como el oro fino metido en el fuego. Todo premio está conectado directamente con una competencia, una batalla legítima que tú tendrás que pelear personalmente para poder ser declarado un conquistador. Aquel que no se sacrifica por lo que quiere, pues obviamente no es digno y merecedor de ese premio que quiere lograr. El Señor dice, quien no toma su cruz cada día y me sigue no es digno de mí. Hay mucha gente que pasa en su proceso, aún con mucha prueba de dificultad y debilidad, y al final le dice, eres digno, entra al gozo de tu Señor, por cuanto me has sido fiel. Y el Señor continuamente me dice, es a los hijos fieles que voy a premiar, es a los hijos fieles que voy a premiar, es a los hijos obedientes, es a los hijos mansos, a los hijos sencillos, a los pacientes, a los que esperen, a los que perseveren, a los que confíen. Bendito sea Dios. Esa es la única manera que tú vas a entender si tú estás agradando o no a Dios, confiando, esperando, descansando y siendo guiado por Él de manera permanente, pasándole las pruebas. Hay mucha gente que es posible que entren a la salvación, pero aquí en esta tierra sean una desgracia y sean un estorbo, sean desperdicien el tiempo, ¿entiendes? Sean una desgracia para el reino de Dios porque nunca hicieron nada, sean una vergüenza para el reino, pero alcanzan salvación por misericordia. Entonces quise hablarle de este tema tan interesante, expuestos bajo pruebas, expuestos bajo las pruebas de Dios. Prueba es una cosa y tentación es otra. La tentación viene por Satanás, por nuestra propia carnalidad, pero las pruebas se convierten en pruebas cuando nosotros la pasamos, cuando nosotros nos empoderamos y nos metemos en la presencia y vencemos cada tentación, así como dice la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Perdónanos y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden por tu causa. Danos el pan de cada día, el alimento espiritual diario. No nos dejes caer en tentaciones y líbranos de todo mal en el nombre de Jesús. Esa es la oración. Esa oración tiene un significado espiritual tan profundo que si nos ponemos a descomponerla por pedacitos, a buscar el significado de cada una de esas palabras, eso es tremendo. Por lo generalmente esa es la que yo me hago. Gloria a Dios. Es una regla inalterable porque ella concentra en sí un significado profundo espiritual al que nosotros debemos echar mano cada día. Orar a Dios con un sentido objetivo y crítico, de manera razonable, de que todo lo que nosotros estamos pidiendo ahí así será. Gloria a Dios, porque fue Jesucristo que lo enseñó a los discípulos. Aunque sea un método repetitivo, no importa. Gloria a Dios. Así que le bendigo a todos en este día. Hasta aquí quise traerle este estudio, este análisis en el nombre de Jesús. Y espero que sea de edificación, de que ustedes puedan poner bajo prueba, bajo la lupa todo aquello que le traigan. No importa si es maestro, profeta, quien sea. Escudriñen las Sagradas Escrituras. Pero más que todo eso, inviten al Espíritu Santo para que despierte los sentidos espirituales y proféticos que ustedes tienen y puedan aprender a escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces el Señor te va a probar, incluso tú siendo ministro, Dios te va a probar para medir tu capacidad, a ver si tú te estás dejando dirigir y guiar por Él. Te va a probar a ti con otro, pero también te va a usar a ti para probar a otro. Aquí el grande es Jesucristo. Nosotros simples puentes somos.
Así que los bendigo a todos en el nombre de Jesús, que el Espíritu de Dios los guíe a toda verdad y a toda justicia y los ayude a pasar su prueba. En el nombre de Jesús, y que cada vez que ustedes se ven en medio de estas pruebas, el Padre le dé la victoria y le diga aprobado, aprobado, y que le diga en ti tengo contentamiento porque eres obediente y te dejas guiar por mí. En el nombre de Jesús. Esa es la oración que hago por todos ustedes, amigos y hermanos del canal de YouTube de la Iglesia Virtual, y de los que van a escuchar esta palabra, que obviamente saben, porque saben que Dios le está hablando una palabra de redireccionamiento, de reedificación, de restauración, en el nombre de Jesús. Bendiciones, y nos veremos ya hasta una próxima entrega, cuando el Padre nos esté reorientando para seguir anunciándole su palabra por estos medios. Shalom.